Bien, buenos días. Vamos a seguir con nuestra jornada. Me permito presentar al maestro Jorge Alberto Zavala Ontiveros, que nos va a impartir la conferencia magistral Diseñando el futuro, el cambio en el modelo del pensamiento para las profesiones de futuro. Actualmente, el maestro Zavala es asesor en gestión de productos de varias startups que están integrando el aprendizaje automático y la movilidad en oportunidades de negocio en los sectores turísticos, educativos y de marketing. Está inmerso en el ecosistema de innovación de Silicon Valley. Es consultor, coach y mentor en Stanford University, Hull International Business School, entre otras universidades y espacios de innovación y colaboración en Estados Unidos. Participa en foros de discusión sobre Revolución Industrial 4.0 y la transformación de las profesiones a partir de la innovación y del emprendimiento. Se ha enfocado su investigación en el concepto Minimum Viable Mindset como un elemento transformador de la persona y las ideas. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ok. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por la invitación y a la Universidad de Guadalajara por permitirme compartir algo que es mi pasión y que es mi gusto, o sea, cómo hacemos la transformación y cómo logramos hacer grandes cambios. La verdad, la plática anterior me deja con muchos sabores y con muchas preocupaciones y, como decimos con Eric West, que es un buen amigo mío, Eric y yo tenemos un pacto, estamos de acuerdo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y eso les puedo decir que es la mejor manera de cómo uno se enriquece y practica y desarrolla algo que se mencionó, cómo hacemos conversación para construir el futuro. Y el tema de ahorita es precisamente cómo diseñamos el futuro. Y yo lo que quiero imaginarme, que aquí estoy rodeado de académicos que son las personas que están diseñando el futuro. O sea, cada uno de ustedes tienen ya hoy historias de cómo hace 15 años o 10 años platicaban con estudiantes y les transformaron la vida. Pero es algo que no estamos conscientes en cómo nosotros mismos somos un efecto para crear el futuro. Y esto, la verdad, es una de las maravillas que cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de toda la tecnología y todo ese parafernalia que nos estuvieron poniendo que a veces hacen sentirnos incómodos, ¿cómo transformamos nosotros esto para que nosotros tomemos el control de lo que queremos construir? Y ahí, algo de lo que a mí me llama la atención, yo estoy involucrado en la academia en una manera tangencial. No soy un académico de tiempo completo, soy una persona que participo y he estado involucrado toda mi vida en lo que es procesos de aprendizaje, pero visto con la perspectiva de cómo desarrollamos lo que queremos hacer. Y ahí entran preguntas que quisiera dejarles reflexiones. Ayer, precisamente hablando con la rectora de la Universidad Virtual, me decía, es que tenemos que regresar y analizar back to the basics, en dónde empieza la universidad. En la mañana, durante el desayuno, tuve la fortuna que me desnopalizaron de cómo empezaron las universidades en Bolonia y en París. Y la pregunta que hacemos es, ¿qué tanto aprendemos y cómo enseñamos? Hablamos mucho de la enseñanza, pero no hablamos de cómo eso sucede. ¿Qué tanto vemos lo que nosotros lo que vemos en que la gente aprenda? Yo tuve la fortuna de manejar un programa que arrancó el emprendimiento de alta tecnología en México hace más de 15 años en Silicon Valley. Es la razón por la que me fui a vivir a Silicon Valley. Y hoy es increíble encontrarme en la calle con gente que estuvo conmigo en esos programas hace 10, 15 años y que hoy han generado riqueza, que son dueños de empresas, que están produciendo cosas que están cambiando el mundo. Y esto es difícil a veces verlo. Cuando hablamos de diseñar un producto, hace rato veíamos a Watson, uno lo toca, lo siente, lo vive. Pero cuando hablamos del conocimiento humano en la persona, es muy difícil. Bajo eso, ¿cómo podemos aprender
de las personas que les enseñamos. Y aquí yo quiero empezar a jugar con una parte que es bien importante. Cuando estamos hablando nosotros de que queremos desarrollar la capacidad de la gente, creemos que nosotros somos los que estamos enseñando. Y la realidad es que el maestro es un gran aprendiz. Todo el tiempo estamos, a la hora que hacemos algo, le enseñamos a la gente y la gente reacciona positiva, negativamente, en forma neutra. Tenemos una posición de aprendizaje. Y a final de cuentas, ¿cómo participamos en el juego del aprendizaje? Yo quiero invitarlos. O sea, aquí se habla, es que vamos a hacer, y veo un sentimiento común en México de vamos a delegar que alguien más haga las cosas por nosotros. Yo creo que es momento que nosotros tomemos esa posibilidad de construir ese México que queremos. Y esto lo que nos va a llevar es que las áreas de conocimiento que existen, hablamos de profesiones, y aquí tenemos las 6 áreas de profesiones que tiene hoy la Universidad Virtual, la Universidad de Guadalajara. Y esto nos lleva en que cuando volteamos a ver y vemos que Stanford tiene 7 áreas y MIT tiene 5 áreas y la universidad aquí tiene 6, y hay veces en que empezamos a oír paranoicamente, vamos a crear nuevas carreras. Una universidad, que no quiero decir el nombre, altamente conocida en México, acaba de anunciar su programa y dice, vamos a hacer nuevas carreras. Dice, y la nueva carrera es, vamos a hacer la carrera de matemáticas. Yo estudié matemáticas hace 20 años y es la nueva carrera. Y queremos hacer nuevas carreras o tenemos licenciado en creación de empresas. Y empezamos a hacer cosas que nadie entiende qué diablos son. Mi pregunta es, si nos vamos a lo que nos muestra el Foro Internacional, el World Economic Forum, y vemos que el conocimiento, este árbol que tienen y que uno lo toca y empieza a moverse y a moverse y a moverse, y es un círculo infinito de ver que cada tema de conocimiento tiene temas de conocimiento y tiene temas de conocimiento. Viene una pregunta, ¿queremos hacer muchas nuevas carreras o queremos hacer que la gente aprenda y tenga las capacidades de aprender? Y si decimos, como estaba en la antigüedad, arquitectura e ingeniería, que eran las 2 carreras que había, y eran todas. Y hoy queremos crear 17,000 carreras distintas simplemente para complicarnos la forma de entender dónde está cada quien. Esto, cuando estamos hablando de crear el futuro, viene algo que a mí me hace mucha reflexión. Y los invito, porque este diagrama, el que me lo quiera criticar, se lo voy a agradecer ampliamente, porque busqué, cuando me invitaron a dar esta plática, un modelo de cómo funcionan las universidades. Y no encontré una sola universidad que tenga un modelo que diga cómo funciona, cómo operan. Hablamos de procesos, hablamos de conocimiento y hablamos de muchos Canvas, ahora la moda de hacer Canvas para todo. Y a final de cuentas tenemos aquí una parte en donde tenemos el conocimiento empieza en las bibliotecas. Ustedes se acuerdan de Alejandría, era el centro de adoración al conocimiento, el centro secreto, donde el maestro va a conocer cosas para sacar datos, prepararlos para dar su clase, hacer esa clase impartiéndola en un salón de clases y socializar y conversar con la gente. Cuando conversa, empieza una de las partes más importantes de la universidad. Vamos a descubrir cosas nuevas. La maravilla más fabulosa que puede tener a 4 personas o a n número de personas sentados en una mesa es conversar, cada quien con una perspectiva, y empieza uno a descubrir cosas interesantes y cosas nuevas. Cosas viejas que ahora se vuelven modernas y cosas que no existían que ahora aparecen. Y esto nos lleva a que hacemos experimentación. Es universidad científica donde nosotros proveemos, hacemos hipótesis, creamos experimentos y esos experimentos los documentamos y generamos reportes y que termina con los reportes. Los reportes regresan a la biblioteca. ¿Cuál es la biblioteca de hoy? Cuando ustedes van, y Google, fíjate que no me gusta tanto como decir, yo llamo más a Alejandría a YouTube, por la experiencia misma de ver. Cuando entra uno a Google es muy difícil el tener un sentido, un sentimiento, que es válido definitivamente, pero el hecho de ver en YouTube, hagan un ejercicio hoy en la noche, cuando lleguen a su casa, platiquen con la primera persona que se encuentra en su casa sobre un tema y hagan esa pregunta en YouTube y van a encontrar cientos de videos de cosas interesantes. Este ejercicio lo acabo de hacer en un evento que estuve en Tepic hace 2 semanas
en que hablábamos cómo se deshidratan los mangos. Y encontramos en menos de media hora 3 técnicas de cómo hacerlo, el video de la fábrica más grande del mundo que lo hace. Encontramos cosas en donde los muchachos que querían hacer esto, en menos de media hora, tenían un framework de algo que no tenían absoluta idea de que existía, que lo podían construir ellos mismos. Y esto es una de las partes que a mí me fascina. Entonces, esto cuando lo vemos, este es un círculo que a mí me gustaría ver más claramente. Ampliamente cuestionable, se lo he mostrado a varios colegas y amigos y todo el mundo me dice, está incompleto, no me gusta, le falta algo. La verdad, no presumo que es algo completo, pero es lo que mejor pude hacer para aproximar algo que cuando volteamos a hablar de conocimiento en el mundo anterior, Nonaka, que es uno de los grandes eruditos en el tema, decía, tenemos datos que convertimos en información, información la convertimos en conocimiento. Hoy el conocimiento lo usamos para generar inteligencia y a final de cuentas esto nos lleva a ser sabiduría. Esto es como yo lo siento, es mi punto de vista. Y un tema que se me hace interesante, y hoy en la mañana con Francisco Gamboa, Rafael Gamboa de la UNAM, comentábamos, dice, oye, ¿en dónde está hoy el conocimiento? ¿En dónde está esa investigación que se hace? Y la realidad es que pocas veces hemos visto cosas de este tipo, en donde decimos, ¿dónde está la investigación básica, la investigación dirigida, cómo se hace el desarrollo de productos, cómo se hace el producto y después cómo entra esto en una pendiente compleja, difícil, con el peligro de caernos en cada momento de hacer un negocio? Y hablamos hoy en México de crear OTTs, las oficinas de transferencia. Yo soy el crítico número 1. Las oficinas de tecnología de transferencia en México creen que con 10 minutos en que un agente escribe una patente vamos a poder cambiar el mundo. La tecnología aquí habla de decenas de años para que eso suceda. Y esto es algo de lo que tenemos que entender. Convertir algo básico en investigación que hace una universidad para llegar a un producto exitoso, como fue Watson que nos mostraron hace rato, pasaron muchos años. Y esto es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Ese recorrido en cada una de las etapas juegan momentos distintos y situaciones diferentes. Y a final de cuentas, gracias Eric por poner el tema de manejar la producción, a final de cuentas tenemos una cadena de valor. Y esa cadena de valor la podemos ver en cuál es nuestra materia prima. Nuestra materia prima, por un lado hablamos de conocimiento, pero ¿cuál es una de las materias primas más importantes de una universidad? La gente que entra. Esa gente, ¿cómo hacemos ese proceso de transformación? ¿Para qué? Para que pueda aprender y hacer cosas. Voy a hablar más de esto en unos momentos. Y a final de cuentas, terminamos con un producto terminado. Y ese producto terminado me llama mucho la atención a la hora de que hice esta lámina, en donde estuve buscando documentos de quién tiene documentado la cadena de valor universitario. Solo encontré en África un profesor inglés que habla de cadena de valor en los servicios educativos. Cuando el tema de cadena de valor y servicios, hay cientos de miles de documentos en donde uno puede buscar. Algo que me llama la atención es el producto terminado por excelencia de la universidad, es el conocimiento. Y pregúntense ustedes, ¿la universidad vende conocimiento? ¿Cómo se factura el conocimiento en las universidades? El conocimiento generalmente en la universidad es dominio público, se entrega para que la gente lo use. Y realmente lo que nosotros tenemos son aprendices. Son aprendices que se convierten en empleados, se convierten en productores de nuevas empresas, en empleados del gobierno, en empleados en empresas. Y eventualmente tenemos gente que produce. Hoy en el mundo de emprendimiento paranoico que vivimos en México, que tenemos, todo el mundo tiene que ser un emprendedor, soy el primero que acepto mi culpa en esa parte. Yo quiero que cada uno de ustedes sea un emprendedor, pero un emprendedor entendiendo en que son la gente capaz de arrancar cosas y hacerlas, y no necesariamente la gente que tiene que estar involucrada en un negocio. El decir, quiero crear una comunidad, el decir, quiero crear un evento, el decir, vamos a hacer una reunión, eso es emprender también. Y emprender hay que verlo, que tiene un principio y que algo que el mexicano
padece es mucha iniciativa y poca acabativa. Tenemos que ver cómo vamos nosotros hasta el mero final. Y a final de cuentas, ¿quiénes son los clientes de la universidad? Esos clientes, pues, ¿quiénes son esos involucrados? ¿Es la persona que paga, el que me dio la beca? ¿Es la persona que aprende, el que estudió? ¿Es la persona que usa el beneficio, el empleador? ¿Es el que produce ese conocimiento, el que lo administra o el que lo vende? ¿Quiénes son realmente los que están usando esto? Y el producto que hablamos entonces es conocimiento, y aquí entra un punto que decimos, queremos personas con conocimiento, en donde nosotros les enseñamos, como decía Eric, a mover la patita y que hagan máquinas y máquinas y máquinas en un troquel, o queremos hacer gente pensante que nos va a cambiar y que va a crear las nuevas formas de vida que nosotros queremos. Y no queremos darles el conocimiento, queremos darle el entorno para que aprendan, para que hagan, para que construyan y para que desarrollen lo que nosotros queremos. Somos inventores del futuro los que estamos en esta mesa. Y estos inventores del futuro tenemos que pensar en cómo hacemos que más gente invente el futuro. Y lo que tenemos que ver es cómo creamos esas experiencias de aprendizaje. Me fascinó encontrar la empresa IDEO y el D-School de Stanford. Encontrar un artículo que dice, vamos a usar el diseño para diseñar experiencias de aprendizaje. Suena muy obvio, pero la verdad es que cuando uno empieza a buscarlas, uno encuentra 200 artículos de cómo hacer learning experience, de muchas otras cosas, pero no en la universidad. Y los invito, ¿quiénes de ustedes han hecho una experiencia de llegar un día en la mañana? O sea, Adriana me conoce, he tenido la oportunidad de trabajar con ella, decir, hoy vamos a hacer un ejercicio y diseñar en media hora cómo vamos a construir todo un taller de un día para ver en qué forma vamos a experimentar. Usar ese método científico que mencioné hace rato, hacer una experiencia de aprendizaje y al final del día tener un resultado. Y ustedes podrán pensar, Jorge, ¿y vas a tener éxito? Pues a veces sí, A veces no. y a veces no. Y eso es parte del proceso de aprendizaje, porque lo primero que necesita uno para aprender es no saber. Y si no sabemos y lo que queremos hacer es cómo construimos algo, tenemos que darnos la libertad. Y la libertad es tomar riesgos. Y cuando hablamos de emprendimiento, el emprendedor es una persona que toma riesgos. Y a veces salen las cosas bien y a veces no. Pero lo que sí podemos decir al final del día es que ganamos en saber cómo sí o cómo no. Como decía Einstein, ya sé 100 formas de cómo no funciona un foco. Me faltan menos para encontrar cómo sí funciona. Y esto nos lleva a que tenemos que tener las experiencias de aprendizajes y ver en qué perspectiva las queremos ver. En la persona que lo va a usar esta experiencia de aprendizaje, en la persona que es capaz de usar la experiencia de aprendizaje para producir un resultado, la persona que hace que distribuyan lo que él hizo. O sea, ¿quiénes de ustedes, me gustaría conocer, conocen un evento que se llama FOCOPS Night? FOCOPS Night. Me aterra ver esto. FOCOPS Nights suena feo, ya la regué. Y es un evento que se inventó en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en un bar, por 3 mexicanos. Dijeron, ¿cómo podemos aprender de los fracasos de las personas? ¿Por qué no invitamos a 3 personas a que durante 7 minutos nos platiquen cuál ha sido su fracaso y qué aprendieron de él? Hoy ese evento se hace en todo el mundo. Más de 150 ciudades del mundo lo hacen mensualmente. Y fue una puntada de 3 muchachos en un bar. Y esto habla de que a veces decimos, no tenemos los recursos para hacerlos. Ellos ni siquiera tenían la intención de hacerlo. Y lo hicieron. Y lo hicieron exitosamente. Y busquen ustedes, para mi sorpresa, yo conocí Focus Nights un día en San Francisco. Y alguien me dijo, oye, pero es que esto se hizo en México. No tenía idea. Me meto a buscar en Fast Company, encuentro, y casualmente una de las 3 personas era vecina de uno de mis hijos. Estamos conectados, estamos a la vuelta,
pasan las cosas y ni siquiera nosotros sabemos. Ahorita 5 o 6 personas levantaron la mano en un auditorio que tenemos a 500 personas. Señores, el conocimiento y saber que las cosas pasan cuesta mucho trabajo hacer que la gente lo sepa. Entonces, ¿qué necesitamos hoy para poder explorar el futuro? Hace rato Watson nos decía, no, es que pues, ¿cómo podemos hacer la predicción? Y entonces, si queremos hacer las carreras del futuro, diseñar una carrera del futuro, tardarnos 3 años en diseñarla, 5 años en impartirla y 3 años en darnos cuenta, estamos hablando de proyectos de 10 años. ¿Qué podemos hacer para cambiar y reducir ese tiempo para poder saber que algo vale la pena? ¿Cómo hacemos para integrar los mecanismos de comunicación en tiempo real? Manpower nos decía en la mañana, estamos haciendo internships, estamos llevando a los estudiantes. ¿Cómo podemos saber en tiempo real lo que nuestros estudiantes están aprendiendo cuando van al campo? Tenemos un universo de oportunidades. Decimos que las máquinas nos van a quitar el trabajo. Señores, aún con la ayuda de las máquinas no nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer las cosas que queremos. Y lo mejor es que cada idea genera otra idea, y genera otra idea, y genera otra idea. En el mundo del conocimiento es distinto al mundo físico, donde cuando uno agarra metal, hay minas que tienen una capacidad de producción y se acaba. Cuando hablamos de las ideas y del conocimiento, cada idea genera más ideas, y cada idea que genera más ideas genera más, y estamos en el círculo virtuoso más fabuloso. ¿Cómo construimos estos niveles alternos de aprendizaje? ¿Cómo aprendemos a diseñarlos rápidamente? ¿Cómo conocemos en que hoy mencionaban, y algo que surgió una buena conversación, decía el conocimiento es desechable o el conocimiento se hace obsoleto? No, el conocimiento ni es desechable ni es obsoleto. El conocimiento queda abandonado por nuevo conocimiento que sigue evolucionando. Pero hoy seguimos escribiendo a mano en la misma manera que se hizo la primera vez que se hizo a mano. Y seguimos hablando en la misma manera que hablamos, pero hoy somos capaces de tener mejores sistemas de comunicación y mejores formas de comunicarnos, y lo que tenemos es una capacidad infinita de mejora. Y entonces, pues a final de cuentas estamos ahora en uno de los grandes parteaguas. ¿A dónde queremos ir? Nosotros vemos en donde está nuestra vida diaria y queremos llegar a un BHAG. Ahorita voy a hablar de estos temas. Y llegar a un lado, a una innovación, pues es recorrer un bosque que no sabemos por dónde irnos. Y en ese sentido, el BHAG es cuál es ese pensamiento, Big Hairy Audacious Goal, o la gran meta descabellada. ¿Cómo ustedes se ponen arriba de las nubes y ven qué tan lejos quieren llegar? Ustedes imaginan al presidente de Estados Unidos cuando dijo, John F. Kennedy, vamos a poner un hombre en la luna y regresarlo sano y salvo a la Tierra en menos de 10 años. ¿Ustedes creen que él sabía si eso se podía hacer? Para nada. ¿Y cómo se hizo? Se hizo un paso a la vez. Ayer en alguno de los breaks con un amigo, Moisés Galindo, un periodista aquí local, estábamos comentando y nos platicaba las películas que hay de la Tierra a la Luna, en cómo fueron yendo paso a paso para alcanzarlo. Y esto nos lleva entonces que pensamos que el camino a lo desconocido es un camino lineal. Y ese camino lineal, lo que nos damos cuenta es de que a final de cuentas nos va a llevar por una ventana de innovación. Y esa ventana de innovación tenemos primero nuestra materia prima, lo que hoy tenemos. Y cuando vamos a una clase o cuando invitamos a alguien a que nos escuche, le decimos lo que tiene que aprender y se crea una brecha. Y esto nos queda en la parte de la zona de confort, en la parte de abajo. Pero lo interesante es cómo encontramos la zona de aprendizaje. Y nuestro primer paso para saber la zona de aprendizaje, ¿cuál es? Tenemos que enfrentarnos a cómo están las cosas allá afuera. Todos decimos, yo traigo la gran idea. Cuando uno sale a la calle y empieza a platicar con la gente y tu gran idea, todo el mundo te dice, eso ya está hecho. O llegas y platicas la idea y alguien te dice, oye, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Está fabuloso. Eso es una parte de autodescubrimiento sumamente importante. Pero solamente la podemos romper cuando nosotros en persona salimos a enfrentarnos a la realidad. Si esperamos que el autodescubrimiento surja automático, ni la inteligencia artificial nos va a ayudar. Y lo más interesante es que cuando empezamos a hacer esos autodescubrimientos, llegamos a descubrir algo
que sabemos que somos únicos y tenemos una receta secreta. El sueño dorado de todo el mundo es cómo hago una receta secreta para hacer algo importantísimo. Hablamos de patentes, las patentes son para proteger esos secretos y esos secretos son tan valiosos como la gente los use. Y nos damos cuenta que nuestro camino no fue tan lineal. Y ese camino que no es lineal, a mí me gusta en cómo podemos explorar y viajar al futuro. El primer paso es, señores, siéntense en este momento y hagan un ejercicio hoy en la noche. Ya llevan 2 tareas, escriban un comunicado de prensa en una sola hoja y narren qué es el logro más importante que ustedes lograron dentro de 3 años. En el año, aquí puse 2025, piensen que es el año 2021 para estar a 3 años, y narren lo que ustedes hicieron. Digan, hice el curso fulano de tal, creé la carrera fulana de tal, hice el experimento de cómo escribir un libro que tiene una forma interactiva única en el mundo. Describan el título del libro, pónganle datos, pónganle nombres, ya lo hicieron. Tómense la libertad de escribir lo que ya hicieron. Y volteen a ver al pasado y empiecen ustedes a narrar por medio de la regla de los medios en qué necesitan hacer para regresar de esa meta que es el Big Hack fabuloso y qué necesitan a la mitad del camino y a la mitad del camino y a la mitad hasta que ustedes tienen un scope de tener una visión en un año. Algo altamente cuestionable, ayer en una de las tantas discusiones que tuvimos, decían, es que hacer planeación a largo plazo es muy complicado. Y yo les puedo decir, hacer planeación a largo plazo cuando vamos a innovar es imposible. Tenemos que tener claro a qué queremos llegar, eso sí. Pero si queremos nosotros tener un plan perfecto de cómo vamos a llegar, no hay manera de predecir ese camino todo aleatorio. Tenemos que irnos, pensemos en cómo lo vamos a hacer en un mes, trabajemos en cómo hacerlo, diseñemos experimentos para poder lograr cómo avanzar en cada mes usando este concepto de métodos ágiles o de Lean, y pensamos en Lean en la educación y hagamos en que cada mes vamos a avanzar un pedacito. Y cuando lleguemos a eso, aprendamos algo que es interesante. Hablamos mucho de gobernanza, rendición de cuentas. Denle el permiso a un amigo de toda su confianza para que cada mes regresen con él, le digan, esta es la meta que yo tengo para cumplir en los próximos 30 días y regresen al mes, descríbanle lo que hicieron, denle las evidencias y esta persona que ya le dieron la autoridad para cuestionarlos fuertemente, les pregunte y valide si es cierto. El primer punto donde fallamos siempre es que si somos nosotros mismos los que estamos llevando esa evaluación, somos los más barcos del mundo en que toleramos todo y decimos que hicimos todo bien. Y no es cierto. Ese amigo tiene que ser un amigo de confianza, alguien al que le toleren, que les diga, estás mal, y que les pregunte cómo vas a resolver el problema y repitan este paso sucesivamente. Y esto es lo que yo le llamo parte del procedimiento de cómo hacer su minimum viable mindset. Tener ese sentido de que van a estar experimentando constantemente, que están avanzando en un terreno de incertidumbre, que están tomando decisiones sobre la marcha y logren de su situación actual ver cómo lo van a hacer de tal manera que ustedes puedan decir, yo tengo mi situación actual, quiero hacer el reto, y en vez de plantearse y ver y aterrarse, porque cuando uno voltea 3 años de distancia, nos congelamos. Cuando vemos lo que podemos hacer en los próximos 30 días, no quiere decir que es fácil, pero es mucho más fácil que verlo a 3 años. Háganlo y cada mes avancen y tengan una meta intermedia para que vayan avanzando paso a paso. Y esto es una de las cosas importantísimas. Para mí esto es uno de los aprendizajes que yo tuve al ir a vivirme a Silicon Valley. Pensamos, cuestiono mucho, ustedes han visto la referencia del día Watson, IBM. ¿Quiénes de ustedes vieron cuando llegó IBM y puso una megaplanta gigantesca? Y ustedes piensan que hacer algo grande empieza así. Piensen cómo lo hizo la gente aquí, inició IBM hace más de 100 años, en un garage. ¿Quiénes de ustedes vieron la película de Steve Jobs, en donde está Steve Jobs y Steve Wozniak en el garage, ni siquiera de su casa, porque no tenían dinero para tener un garage, sino el del papá, y con eso empezaron.
Las grandes cosas empiezan en chiquito y hay que avanzar y hay que ir construyendo. Hoy ustedes tienen un gran reto, tienen una gran universidad, han hecho mucho, son la segunda universidad más grande del país y tienen un historial de haber hecho muchas cosas. Pero detenernos un momento para decir cómo podemos volver a empezar cada uno de nosotros y cómo vamos a ser esos emprendedores, es donde van a poder hacer ese proceso, háganlo libremente y avancen constantemente. Y esto les va a llevar a una de las situaciones más complicadas. Esta gráfica a mí me fascina porque cuando hablamos normalmente vamos a hacer planeación y vamos a hacer ejecución, pensamos que hay un grupo que hace planeación, que son dioses y que están en el limbo y que son además perfectos con la falibilidad que decía Eric hace rato de que no se equivocan nunca. Y por el otro lado tenemos a la gente que está en el día a día. Piensen ustedes cómo pueden dedicar 15 minutos de su día, una hora de su día, piensen que pueden ir avanzando y vayan pensando en que tienen que hacer las labores diarias porque de esas no nos escapamos. Y tienen que pensar en ese futuro de cómo lo quieren construir. Y en ese futuro, lo que nos damos cuenta, que este es un modelo que se usa mucho ahora en temas de management, es la operación diaria es cómo explotamos más lo que hoy tenemos para sacarle el máximo provecho. Pero no lo hagan al estilo Carlos Slim, que se trata de explotar a todo hasta exprimirlo y agotarlo. Piensen en cómo pueden sacarle el máximo provecho para hacer las cosas, racionalmente, con ética. Ya te compré la... Y piensen cómo van a explorar. Y explorar es, pónganse su sombrero de exploradores. Recuerden cuando ustedes eran niños y se iban de exploradores con los Boy Scouts o los Girl Scouts y se perdían y encontraban y tenían experiencias. Identifiquen lo que se requiere para llegar al otro lado, pónganse a hacerlo aprendiendo, desarrollando y concretando. Esto es parte de uno de los grandes ejercicios y en el camino tenemos que encontrar que cuando hablamos de que queremos patentes y las patentes son parte del futuro y nadie las usa, Houston, we have a problem. Tenemos que hacer que eso se conecte y entre directamente. De ahí en fuera, en ese sentido, lo que nos vamos a dar cuenta es que hay aprendizajes de dos vías y la educación es un proceso que por un lado tiene mucho de científico, pero por el otro lado tiene algo mucho de humano. Y esto lo que es interesante es que hay que ver cómo funcionan. Y esto funciona aquí o en cualquier universidad del mundo. Yo tengo la fortuna de tener dos áreas de aprendizaje o de relacionamiento. Por un lado, sigo viviendo en Silicon Valley, me fascina vivir y aprender de ahí y estar involucrados de cómo todos los días nacen nuevas empresas. Y uno va a Stanford, Santa Clara, a Berkeley y ve cómo esos lugares están alimentando lo que van a hacer hacia futuro. Cómo tienen esa creación de nuevas cosas y tienen los niveles adecuados. Esos niveles de licenciatura, maestría y doctorado tienen un sentido muy profundo en que no importa de qué carrera estamos hablando. Cómo creo lo básico para poder saber, cómo creo lo básico para poder dirigir lo que quiero saber y cómo creo lo básico para poder construir el futuro de mañana. Y esto, por el otro lado, les digo que tengo dos cachuchas. He tenido la fortuna, cuando me fui a vivir a Silicon Valley, y una de las cosas que me tocó fue crear algo que hoy me siento muy orgulloso. Se llama la Red Global de Mexicanos. Existen hoy en el mundo más de 1.4 millones de mexicanos profesionistas que vivimos fuera del país. Hagan cuentas, es más del 1% de la población de México que es profesionista y vive fuera. Y muchos de ellos trabajan y están en universidades. Ayer simplemente en alguna de las conversaciones alguien quería hablar de temas de inteligencia artificial y tuvimos una reunión en Osaka, en el restaurante, parecíamos locos ahí, divertidísimos, todo el mundo diciendo, estos cuates que hablan, con un científico que está conectando el cerebro para hacer movimiento en brazos artificiales y que nos platique el tema desde el punto de vista técnico, ética. Entonces, hoy las universidades están tratando de moverse hacia adelante y tenemos que ver que la educación es de dos tiempos y es momento de que regresemos a observar. Y cómo ustedes, con esta facilidad de que hay
tantos, cada uno de ustedes busca a un amigo, a un conocido, a otro mexicano en su terreno para poder platicar y poder estar contrastando y aprendiendo juntos. Hablamos de una universidad global. Hoy los mexicanos somos un pueblo global que tenemos presencia en todo el mundo. Y hagan el intento y les puedo decir que el 90% de las veces que traten de contactar a alguien con una buena pregunta y una buena motivación, va a tener la curiosidad de tratar de platicar con ustedes. Guadalajara nos invitó, como cada año organizamos con la Red Global un evento, este año lo hicimos en Tequila, nos invitó el gobernador a que trajéramos a una persona de cada uno de los capítulos, que son 62 capítulos en el mundo. Y en ese sentido se hicieron cosas muy interesantes y pudimos realmente contrastar cosas para poderlo lograr. Entonces, bajo esto, veamos cómo hacemos el desarrollo del conocimiento. Hablábamos de una relación con la industria y la industria con la universidad, cómo comparamos el recorrido del conocimiento para nuevos productos y cómo vamos a crear los nuevos modelos educativos. Hoy es fascinante de que la capacidad que tenemos a través de las universidades en línea, podemos tener clases, grupos y discusiones en todo el mundo. Ayer posteé, a la hora que estábamos hablando de cómo podemos mejorar la educación virtual, y una de las gentes decía, es que es muy difícil tener relaciones de confianza, relaciones estrechas con gente a distancia. Yo les puedo decir que diariamente al menos tengo una relación y una conversación con más de 10 personas en cualquier parte del mundo, con muchas de ellas que ni siquiera tengo el gusto de haber tenido la oportunidad de verlos frente a frente. Y algunos de ellos se han convertido en pilares de cómo desarrollar algunos de los temas que a mí me interesan. Entonces, bajo eso, veamos que no se trata de que la industria está por un lado y la academia. Cada uno tiene ciclos diferentes, aprendamos de ellos, estudiemos. Es algo, aquí estas dos columnas es algo que hay que ver cómo podemos desarrollar más, cómo podemos hacer que haya más áreas de interés de ustedes, y pensemos que hoy el aprendizaje lo hacemos mucho con experiencia, con la parte práctica. Tenemos que buscar el conocimiento y, sobre todo, una de las cosas que a mí se me hace más importante es que el aprendizaje es co-creación. Algún día estaba en Stanford, precisamente con un Héctor García Molina, profesor de la Universidad de Stanford y asesor de tesis de los muchachos de Google, y estaban 10 rectores de universidades de México. Y le decían aterrado, es que hoy están grabando todas las clases de ustedes y las están poniendo en línea. La universidad va a perder valor. Y el profesor Héctor García Molina se voltea y dice, podrán poner mi clase, pero la conversación que estamos teniendo es única y esa no está en línea. ¿Quieren ustedes tener una buena conversación para cambiar el mundo? Júntense con la gente que sabe y tiene contextos distintos. Y eso es donde la universidad, en la conversación, en el diálogo, en la interacción, vale. El conocimiento es algo que podemos poner en un libro, lo podemos poner en un video y podemos transmitirlo. Pero la experiencia, la discusión y la síntesis que puede hacer, puede ser que la inteligencia artificial nos ayude, pero necesitamos de todas maneras tener esa interacción. Por lo cual, hoy vean que tenemos una serie de elementos, pero la parte fundamental de elementos básicos que tenemos aquí abajo, con hechos y facts, nos van a llevar a que generemos nuevas ideas. Y yo quisiera que, felicidades por este evento, realmente me he quedado impresionado por la cantidad de gente que he podido platicar con a lo largo de estos 2 días, que parece para mí que fue como un mes ya de haber estado aquí, por la intensidad que ha habido. Realmente es cómo están esas nuevas ideas, cómo hacen ese conocimiento y esas experiencias. El conocimiento lo pueden categorizar como quieran, vean las barreras que ustedes tienen al respecto. Hoy una de las más importantes es cómo lo hacemos rápido. Y discúlpame, vivimos en un mundo que vivimos con velocidad, y aprendamos a vivir a esa velocidad sin perder el poder reflexionar, el poder analizar y el poder cuestionar. Reorganicemos nuestra carga de trabajo, donde parte viene de los jefes, parte viene de uno mismo. Porque si ustedes bloquean una hora en su agenda, esa hora tienen que aprender a defenderla a capa y espada. Es que me dijo el jefe, yo tenía un jefe que tenía la costumbre de mandar correos y cambiar las citas y todo eso, y cuando le digo, ante un cliente o ante una persona que es mi responsabilidad dar servicio, ellos tienen prioridad ante ti.
nunca le gustaba, pues nunca me pudo correr. Desarrollar campeones es una de las cosas que necesitamos buscar. Cada uno de ustedes tiene que ser un campeón en lo que están haciendo. Tienen que tener la capacidad de amplificar la experiencia y sobre todo la cultura para vivir un cambio radical. Esto me fascinó a la hora que estábamos revisando esta presentación antier. Hay escuelas, hay congresos o hay eventos en donde uno va a discutir cómo se crean las nuevas carreras, pues encontramos que hay uno, al menos. Seguramente hay muchos más. Y esto es algo que es interesante. Y entonces vendría mi pregunta con ustedes. ¿Dónde están los gurús de la transformación? Yo creo que aquí queremos ser los campeones de ser los primeros en llegar al último, o queremos nosotros ser los líderes activos de esta revolución cognitiva 2.1. Tú ya vas en la 2.2, te esperamos a cansarte. Entonces, esto es un punto. Los gurús son ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Y en México hemos tenido una historia triste de ser los últimos en llegar primero. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado nosotros mismos supeditados. ¿Cómo creamos certificaciones? Para aprender que somos buenos. No es cierto. El que sabe que es bueno tiene que salir a la calle y ver cómo lograr el éxito. El éxito, el logro, lo dice el cliente, lo dice la gente en la calle. Quitémonos el miedo. Somos campeones, podemos hacerlos y es momento de que entremos a ser los líderes de esta revolución cognitiva. Gracias. Bien, vamos a pasar a nuestro momento de preguntas y respuestas. Nos hacen una pregunta bastante interesante. Dice, ¿algún consejo para los que somos seguidores? A veces parece que la innovación y la creatividad es para líderes o elegidos. ¿Será esto como tal? Yo creo que ese es uno de las primeras paradigmas que tenemos que romper. Todos somos capaces de hacer algo interesante. Y todo requiere un entrenamiento, todo requiere aprender, tenemos que desarrollar pues, resistencia, el fracaso. El fracaso, pues, la primera vez que uno fracasa, dice, ya se acabó el universo, ya no hay nada más que hacer en el mundo que viene. Y la realidad es que pongámonos metas y vayamos avanzando. La mejor manera, el mejor consejo es, busquen un mentor. Busquen a alguien que ha sido exitoso. Alguien que no tenga ese deseo plenipotenciario de que como es exitoso es la última coca del desierto y nadie lo merece. Busquen gente que sea humilde. Y el segundo paso es que ustedes tienen que ser humildes. El reconocer que no sé es el mejor atributo para poder aprender. Y muchas veces nos da pena. Oye, ¿sabes de esto? Sí, yo tomé un curso, ¿en dónde? En Timbuktu. ¿Y con quién? Con el maestro desconocido. Y nos da terror de aceptar, de que no sabemos. Digan, no sé, ¿qué tengo que hacer? Enfrentémonos a que podemos aprender. Y si alguien nos puede ayudar y buscar un mentor, realmente es lo mejor que puede hacer. En mi vida tengo una presentación que di hace algunos años, saqué la historia de todos los mentores que tenía. Y he tenido mentores desde que soy niño hasta hoy en día. Tengo mentores que incluso algunos de ellos los conocí vía redes sociales, algunos de ellos ni siquiera los conozco. Muchas gracias. César Oliva nos pregunta, de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, ¿cómo relacionamos la práctica con lo virtual? ¿Podrías darnos? ¿La práctica con qué? La práctica con lo virtual. Bueno, yo ahí tengo un punto en que la virtualidad pues es parte de la realidad. Es una manera distinta de tener contacto, de que no estamos cara a cara, pero a final de cuentas, ¿cómo puedo yo lograr? Si quiero hacer un experimento, pues ese experimento se puede hacer en vivo o se puede hacer en línea, puedo inventarlo, lo hacemos los dos al mismo tiempo y cada quien tiene que ver en qué forma creamos. Hoy la verdad es que la tecnología nos permite tener audio, video, múltiples cámaras, múltiples visiones y todo eso, con lo que tenemos al alcance de nuestra mano. Entonces,
Realmente yo creo que uno de los primeros pasos, y a lo mejor es una de las áreas de oportunidad interesantes que hay que hacer, cómo la universidad virtual tiene un tutorial de cómo el ser virtual es parte tan importante como estar en presencia. Y aquí dejen comentarles, tuve una experiencia cuando recién llegué a Silicon Valley, en que pues, yo llevaba empresarios mexicanos, emprendedores que querían aprender, y llegó una persona que me dice, te voy a dar un curso, quiero darles un curso de cómo hacer networking a la gente. ¿De hacer qué? ¿Networking? Pues sí, cómo aprenden a socializar y a tener interacción. Pues le digo, oye, los mexicanos somos campeones en echar relajo y juntarnos y todo. Dice, no es cierto, tienes que aprender cómo hacer networking eficiente y adecuado. No me convencía, pero una gente con una de esas decisiones dice, mira Jorge, yo doy este curso, cuesta tanto y vamos a hacer una apuesta. Dame 2 horas para poder dar el curso. El curso vale tanto y vamos a hacerlo en tu próximo evento, en la noche, en el día, que en la noche tengan un evento de networking que busquemos y encontremos que sea adecuado para el perfil de gente que vas a traer. Y 2 días después, quiero que me regales media hora para tener una discusión con los participantes. Houston, qué sorpresa. La gente regresó, pero desbordada de haber tenido su primer encuentro en un, así parecía, encuentro del tercer mundo, del tercer tipo, en que van a un evento, conocieron gente, tuvieron relación, algunos de ellos fueron al día siguiente a tomar un café con la gente y rompieron las barreras. Y estaban realmente desbordados de que dicen, este es un mundo que yo quisiera haber conocido hace 50 años o hace 20 años. Y realmente lo que dice es, no hay nada que sea diferente hasta que no alguien te lo enseña de una manera distinta. Y fue una experiencia que a la fecha me fascina y pues hoy lo viven. ¿Quiénes de ustedes van aquí? Guadalajara tiene una infinidad de cuestiones de networking. Les puedo decir que muchos de ellos yo fui culpable en algún momento dado, los que conozcan Hackers and Founders, Hacker Garage, muchas de estas cosas surgieron de los viajes que muchos estudiantes o muchos empresarios hicieron cuando fueron a Silicon Valley y de ahí aprendieron y regresaron. No quiere decir que yo fui el maestro, no quiere decir que yo fui el que influí, pero tuve la oportunidad de ponerlos en el lugar que ellos aprendieron. Y esa tal vez es una de mis mayores satisfacciones. Cuando alguien te dice que vivió una experiencia en que tú tuviste la posibilidad de influir, participar, directa o indirectamente, y esa gente te lo reconoce, no hay mejor gratificación que la que uno puede imaginarse. Bueno, pues muchísimas gracias por las intervenciones, vamos a apurar un poquito el tiempo, por nuestra agenda. Ya nada más para darle las gracias, yo quisiera quedarme y compartirles de esta conversación, de esta exposición con el maestro Jorge, 2 frases importantes. Nosotros somos los inventores del futuro. Y la otra, el camino al futuro no es lineal. Creo que hay muchos mensajes alrededor de estos 2 momentos que tuvimos en la conversación. Muchísimas gracias por compartirnos las experiencias, estas reflexiones y esperemos pues ser parte de esta historia. Muchas gracias.